Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo del cine y la televisión con un invitado especial. Y en este caso, claro que es un invitado especial, un buen amigo, Aarón Cantarero, quien viene aquí a presentar lo que va a ser el próximo cortometraje Penúltimo Adiós, una producción de Uña Films y que en este caso está dirigiendo. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Muy feliz. Por fin tuvimos la entrevista que necesitábamos y en el mejor momento. En el mejor momento porque es el 3 de noviembre. El 3 de noviembre estrenamos la película. Va a ser de entrada, les digo, en la sala Cinemateca a las 6 de la tarde. Ok, ahí está la invitación que, bueno, yo estoy muy contento también de poder asistir. Ahí voy a estar haciendo algunas historias para que sigan también las redes de Echados Viendo Tele. Vamos a comenzar a diseccionar pues este cortometraje, Aarón. De Penúltimo Adiós. Vamos desde el título. ¿Por qué el título y de qué trata esta historia? Penúltimo Adiós fue una historia que surgió por muchas necesidades. Desde la espinita, el rigio de crear y también exponerse a muchos retos, porque es una película que viene sobre una línea totalmente distinta a lo que hemos creado antes y es una línea que toca la comedia por primera vez en las producciones de Uña Films y también es la primera vez que lo escribo yo. Entonces habla acerca de la muerte como tema principal y es algo que yo ya he venido visitando en historias pasadas. Por ejemplo, ya había hecho 2 guiones de ficción ambos y hablaban acerca de la muerte, entonces yo tenía esas ganas de tocar ese tema y lo logré con este y con la ayuda de Joel Sandino, que estuvo de productor y que fue una ayuda invaluable para que esta película, que parecía imposible, se lograra llevar a cabo. Penúltimo Adiós es un nombre que se eligió, bueno, elegí, entre varios que habíamos escrito, yo los puse en los grupos, pregunté cuál era el mejor, el que sonaba más pegado, y me dijeron ese porque es lo que trata. Es una película que no hace altas declaraciones filosóficas, toca con profundidad algunos temas, pero desde la comedia, que ese fue el reto. Entonces a mí me pareció que Penúltimo es una buena forma de decirlo y lo van a descubrir el día que vean la película. Ok, la sinopsis. Yo lo que tengo entendido es que son un grupo de amigos ya, digamos, ya en sus 30 años, bueno, no son tan adolescentes, no son ya un grupo de amigos ya, ya adultos, que uno de ellos fallece, pero quieren hacer como un último bacanal con el cuerpo de este hombre. ¿Cómo se vino esa idea? ¿Cómo fue cocinándose ese concepto? Creo que esa parte es lo más Uña Films que tiene en mi película, porque se toca algo que puede parecer solemne, que es el momento de la muerte, el último adiós, cuando las personas se reúnen y no van a volver a ver el cadáver. Entonces fue una idea que cuando a mí se me ocurrió me puse a reír mientras la escribía y dije que sí es posible. Al final no estoy necesitando muchísimas, porque esa es otra cosa, pues cuando vas escribiendo vas preguntándote si esto se puede lograr. Por ejemplo, había una película que queríamos hacer, que queríamos romper un sitio emblemático de aquí, y digo, si en sí ahí lo hacemos vamos a tardar meses. Entonces ese tipo de cosas te detienen, pero en este caso pues fue algo bastante realizable. Algo que también me sirvió bastante es que cuando escribí, yo dije, voy a escribir sin miedo a los clichés. Entonces, sin miedo a revisitar lugares que normalmente la gente teme en la primera escritura, poder visitar y poder lanzarme así, a escribir sin censura. Ok. Estamos hablando de entonces, aquí jugar con el humor negro. No es una comedia plan americana. Estás jugando más con, bueno, desde eso pues de que hablas de la muerte, pero como de un tono ligero, amigable. Y sobre todo, imagino, como de esta amistad, ¿no? Que trasciende la vida y la muerte, ¿no? Que quieren hacer esa despedida apropiada, entre comillas, de sentir que todavía están con ese amigo con el que ha pasado muchas cosas, ¿no? Sí, exacto. Y se toca también el tema porque una vez estaba leyendo un libro que se llama La negación de la muerte, de Ernest Becker, y él habla de que ni la religión ni el amor es lo que mueve el mundo, sino la muerte. Entonces esa necesidad de que tenés que hacer esto porque en algún momento viene el fin, es lo que nos hace nosotros levantarnos cada día y seguir adelante. Y fue bastante interesante ver que no se toca de esa forma, pero de otra forma que vendría siendo como que una negación que nos ayuda a seguir. O sea, el reto de saber que la muerte es una realidad y que viene, es como lo que nos empuja a vivir también, ¿no? Sí, exactamente, sí. En cuanto ya a la parte técnica, Uña Films, ya las oportunidades que he tenido aquí con Joel Sánchez o Joel Sandino, es
que, bueno, el concepto de esta productora es que son ustedes ya un grupo de amigos, pero además de que tienen formación en el mundo del cine, pero no es que cuenten con aquellos grandes equipos, sino que han podido reunir a distintas personas y a distintos, bueno, sí, equipos como tal, y de ahí han logrado hacer esto, hacer cortometrajes, ¿no? Porque ya Uña Films, este sería como el quinto cortometraje que tiene. Sí, bueno, se han hecho más, pero así como ya estreno. Como más oficiales. Sí, más oficiales sería. Ok. Sí. ¿Cómo sentís qué aprendiste en este proceso ya de la parte creativa y de la parte técnica en comparación a otros en que has estado involucrado? Yo creo que el más invaluable de los aprendizajes ha sido corrérmela al perfeccionismo, porque una de las cosas que me detenía a iniciar varios de los procesos era no dejar morir ese proceso. Entonces, por ejemplo, en el guión hice 5 versiones del guión y ya hubo un momento en que me decía, Joel, ya, esto es suficiente, si no, nunca lo vamos a terminar, y luego tenemos que pasar a la siguiente etapa. Y en la siguiente etapa, por ejemplo, que fue la dirección, y es a lo más grande y problemático a lo que yo me he enfrentado, entonces fue ahí donde yo me di cuenta de muchísimas cosas que parecieran, no sé, no son vistas a simple. Cuando uno lo ve en la pantalla no sabe todo el reto que lleva. Entonces, por ejemplo, tratar con los actores, porque una particularidad que también pasó es que yo estaba haciendo dirección de fotografía también. Entonces, dirigir a los actores, hacer dirección de fotografía, tocar las luces, hablar con el operador de cámara y todo eso, hacer o sea, te convertí en un pulpo, en muchas cosas al mismo tiempo. Muchas decisiones, sí, y tomar muchas decisiones bien, rápido y bien. Entonces, eso fue uno de los retos. Imagino que un poquito estresante también. Es que eso es. Sí. Decía Woody Allen que nunca me había divertido tanto sin reírme. Y es algo que pasa en eso, sí. Hablando, ya mencionaste el tema de los actores, contame un poco de ellos, ¿no? Que aquí de hecho hicieron una mini presentación ustedes para las redes sociales con cada uno de los 3 protagonistas. Bueno, también yo sé que está Julio Cruz y Teresa, que son de la compañía de teatro Cara o Sol. Comentame cómo fue ese tratamiento con los actores y por qué la selección en este caso de ellos. Cuando fueron surgiendo los personajes, yo los vi como un buddy movie, que le dicen, de este grupo de amigos que se reúnen a hacer estupideces. Entonces, que es lo más estadounidense que podríamos tener en esta parte. Y cuando yo los escribí, luego de eso los personifiqué, hice la descripción y nos pusimos a buscarlos. Entonces, cuando los buscamos, yo había tenido en mente algunos, no los escribí teniéndolos en mente a ellos, pero ya después de escrito dije, esta persona puede funcionar para esto. Y en una obra de teatro, que es importante mencionar que gracias a Cara o Sol esta película se llevó a cabo también, fue que nos encontramos con Enrique, que Enrique es el protagonista, y Enrique estaba haciendo una obra que se llama La Chunga. Yo lo fui a ver al Teatro Nacional y me pareció como que estaba hecho para eso. Luego de eso vinieron las otras personas que ya fueron por Cara o Sol. Entonces Cara o Sol fue prácticamente quienes nos hicieron el casting. El trabajo de casting, El trabajo de casting, y lo hicieron demasiado bien, pues, porque al final ya teníamos a alguien que fue como la única selección que habíamos tenido. Muchas cosas se complicaron y fue cuando ya vino la otra opción, que fue Julio Figueroa, que Julio Figueroa estaba hecho también para ese papel. Y esa sensación es, creo que la magia de poder hacer una historia de esto. ¿Qué tan estricto fuiste? Porque yo sé que en el mundo de la actuación, bueno, es discutible, ¿no? Pero yo sé que en el mundo de la actuación algunos dicen que es mejor actor el que se rige plenamente al diálogo, pues, que ya está escrito, y hay otros que dicen que le gusta fluir a medida de cómo van sintiendo esa escena. En este caso, ¿vos fuiste exigente que te cumplieran el guión o dejaste que fluyeran un poco? Es que era interesante porque los diálogos son bien sencillos. Tienen su inicio, tienen su final y tienen un lenguaje bastante coloquial. Entonces, no son grandes párrafos, solo hay un micromonólogo. Entonces, cuando lo hacían, uno de ellos en ese micromonólogo improvisó bastante. Yo tenía el guión y a la hora de revisarlo vi que no había muchas palabras que yo había escrito, pero funcionaba bastante bien. Entonces se dejaban llevar. Sí sucedió en algunas ocasiones que palabras claves que yo ya tenía escritas y pensadas y que llevan parte de la narrativa, sí las respetaba y hacía que se repitiera la toma. Pero en general yo dejaba que fluyeran. Sí me pasó de que con Enrique Corea, que es el protagonista, tiene la particularidad de tener una memoria prodigiosa. Entonces él leyó el guión y ya como al tercer ensayo él ya lo tenía. Entonces eso fue bastante... Bueno, creo que es parte de la formación del actor, ¿no? Tener esa memoria fotográfica de los diálogos e interpretarlos como que ese personaje, ¿no? Sí, y también todos los actores son actores de teatro. Entonces
esa particularidad que tenés a todas esas personas frente a vos y tenés que aprenderte el guión, no hay cortes, no hay acción, lo hace a ellos a obligarse a aprenderse todo el guión. Ahora, en el teatro siempre hay esa diferencia, ¿no? Con el mundo del cine, porque o sea, literal hay más teatralidad en el mundo del teatro. ¿Eso fue alguna... se te dificultó un poco en ese momento? Porque me parece que en el mundo del teatro hay como esto de a veces de exaltarse más o incluso proyectar más la voz porque estás en un escenario. A medida que lo vas haciendo aquí para este cortometraje, ¿tuviste algún reto en ese sentido? He ido aprendiendo. Algo también que es importante, no es la primera vez que yo estoy trabajando en un cortometraje, ya es como el sexto, y esta es la primera vez que dirijo, entonces he visto cómo Joel ha ido lidiando con todas estas situaciones porque no tenemos una escuela de actores de cine aquí, entonces la mayoría de actores que han trabajado con nosotros han sido actores de teatro, y estas personas son personas que se rigen bastante bien por lo que uno les pide. Entonces, mucha disciplina, entonces. Mucha disciplina, porque cuando vos les decís que bajen o que vocalicen menos o que suelten las S, porque muchas veces tenemos ese problema y se escucha antinatural, lo hacían, y eso nos facilitó bastante poder trabajar con actores. También teníamos a la Tere y a Julio Cruz, que son los que llevan la batuta en la parte. Y que ha trabajado con Uña Films desde el inicio, ¿no? Y en esta ocasión nos ayudaron muchísimo también para la dirección actoral. Por lo menos había una pelea y entonces en la pelea la practicamos. Julio sacó un par de recursos para relajarnos, para sacar todo lo que hay adentro y quedó bastante bien. Hablando de Julios, tengo entendido que también tiene un papel corto, Julio Payán, uno de los presentadores de aquí de Mañaneros. Julio Payán se estrena como actor. Julio, en cuanto le dije, nos dijo que sí, llegó, él estaba abierto a cualquier posibilidad que se le pidiera, y había esta escena donde él tenía que poner la cara en el piso, y lo hizo sin pensar. Limpiamos el piso, obviamente, y lo hizo. Y nos pareció bastante interesante trabajar con él. Hablando de esas partes, imagino, pues sí, comedia, de pronto jugás, y desde la temática, digamos que jugás un poco con el absurdo, ¿no? Un poco, o sea, en esquema me refiero. Que hay escenas, ¿qué puede esperar la gente? Que hay escenas, qué sé yo, violentas, hay escenas más explícitas, un poco anticipame esa parte. Hay varias cosas, y esta película es un constante grito, entonces desde inicio al final puede considerarse entretenida porque siempre están pasando cosas, no hay como un momento de introspección entre los personajes. Como una aventura, una gran aventura. Una gran aventura, como un mundo con muchos micromundos que vas pasando y cada vez acercándote a ese final, que es un final insípido. Yo lo considero así porque es como el absurdo que vos mencionás, de que al final la vida acaba y ahí acaba. Entonces, no busquemos más cosas y es lo que pasa. Esa parte viene siendo como lo realista. Al final, en medio de todo eso, esa conclusión es la realista. Es muy terrenal, es una historia muy terrenal porque a pesar de que es una celebración a través de la vida, a través de la muerte, al final es la muerte. Entonces, es el fin y aceptar ese fin, supongo, ¿no? Y aceptar ese fin y ver de qué forma el ser humano ha buscado un consuelo de muchas formas y algunas más absurdas que otras, pero al final son sentimientos humanos. En eso de mundos, imagino que estamos hablando de también distintas locaciones. ¿Dónde fue filmado todo esto? La mayoría de la película fue filmada en Managua y tuvimos también la oportunidad de filmar en el mar, que fue la primera vez que lo hicimos, y fue un reto fuertísimo porque no podíamos estar una semana en el mar, entonces teníamos que aprovechar los 2 días que teníamos de estar ahí, y una de las tomas era cuando salía el sol. Y entonces aprovechamos en la noche que llegamos y esperamos como 3 horas para grabar en la madrugada. Entonces ese día fue y que te marca un límite de tiempo, o sea, ¿lo haces en ese momento o no lo haces hasta el siguiente día o qué sé yo? Hasta el siguiente día. Y una lección que también me preguntaba es siempre tener pendiente el oleaje. El oleaje nos dañó una parte del cronograma de actividades que teníamos porque pensábamos hacer esa toma en la playa, pero subió tanto que ni siquiera podía caminarse uno sobre la playa y tuvimos que movernos a otra playa. En alrededor de 25 minutos nos perdimos, fue un show, pero historias yo creo que se podrían hacer, creo, otra película acerca del... Es curioso, ¿no? Porque, o sea, para lograr esa escena tuvieron que pasar tantas vicisitudes. Y es lo que decís vos, a veces uno lo mira en pantalla y no se imagina cómo fue el trabajo previo. Y de hecho van a ser 10 segundos lo que van a durar esa escena y el trabajo. Pero lo valen al final de cuentas, ¿no? Lo valen, la gente lo pasó bien y eso es otra cosa importante, pues todos nos llevamos bien. Hay mucha gente que se conoció en el rodaje, amistades que se crearon y seguramente van a perdurar y vamos a volvernos a ver. Estoy seguro. ¿Esta película cuánto dura?
Es una película que va a durar 38 minutos. Ok. Es un mediometraje. Un mediometraje. Sí. Ok, es el más extenso que tienen hasta la fecha como Uña Films. Hasta la fecha es el más extenso y Como que van subiendo. Fue una Ya, antesala. ya este largometraje ya está cerca, parece, sí, ¿no? Sí, súper cerca y es algo que ya está escrito, ya está en fase temprana, no estamos todavía en preproducción, pero ya Joel tiene todas las carpetas listas para que empecemos a trabajar, solo falta el financiamiento. Bueno, siempre esa difícil. parte, ¿no? Sí, Entonces, pueden escribir a Echado. Te quería decir, porque yo sé que tu especialidad es en la parte también de mezcla de audio y sonido. ¿Cómo trabajaste en esta película? ¿Te involucraste también en ese detalle? Estuve en la parte de postproducción prácticamente y fue una bendición trabajar con Armando Moreira, conocido cariñosamente como el Chele, que le mando saludos. Es una persona que ha trabajado muchísimos años en el audio de las películas nicaragüenses y cada vez que él trabaja con nosotros es un aprendizaje. Entonces él tiene unos equipazos, nos ayudó bastante. Que él supiera dónde colocar el micrófono y a la hora de la hora el trabajo de sonido se dificulta menos. Entonces todo eso yo lo trabajé mucho más rápido de lo que creí, gracias a que también nos clasificaba el sonido. Entonces cuando él lo grababa con la clave, la claqueta, se le ponía la clave del audio y eso a la hora de macharlo es una maravilla. Entonces por esa parte fue bastante sencillo. Ya en la parte del color fue otra. Entonces se buscaron referencias. Bueno, busqué referencias para ver el look que le quiero dar, porque ahí, cuando la gente lo empieza a ver, va a sentir que es un drama y de pronto se empieza a distorsionar toda la historia. Y ese es como el feeling que uno que le quería dar. Y que eso se trabaja incluso en el lenguaje de color, ¿no? O sea, para transmitir esa emoción. Totalmente, porque cuando hay un color, la historia cambia, totalmente. Bueno, la verdad es que estoy muy entusiasmado por conocer este cortometraje. Va a ser el 3 de noviembre en la Sala Cinemateca. Ok, entrada gratuita, 6 de la tarde. Ahí queda la invitación. Creo que para cualquier amante, aunque te guste solamente ver novelas en Netflix, no importa, hay que ver más, hay que conocer del cine que se está haciendo aquí en Nicaragua. Uña Films lo viene haciendo desde hace tiempo y aquí con Aarón Cantarero tienen un ejemplo de resiliencia también, ¿no? Porque Uña Films es eso, el poder trabajar no quizás con el mayor financiamiento del mundo, pero con el mayor financiamiento del corazón y de las ganas de querer producir cine aquí en el país. Totalmente, es un milagro colectivo, producto de la solidaridad de un montón de personas, de tantos vigores dispersos, como decía Darío, y lograr que en estos 38 minutos se resuman muchísimos meses de trabajo, de estrés, de pelea y de conocimiento, podamos tenerlo enfrente de ustedes. Porque hay una frase que me encanta, que es una obra existe hasta que el público lo ve. Entonces, lo invito a que esta obra exista el 3 de noviembre a las 6 de la tarde en la Sala Cinemateca. La primera presentación, porque estoy seguro que van a buscar cómo hacer algunas más y quizás eventualmente en plataformas digitales, ¿no? Habría que ver. Por supuesto. Vamos a eso. Muchas gracias, Aaron, por haber estado en este espacio. Con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.